Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la Directora General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, Carmen Núñez, y me acompaña también el presidente del Observatorio de FEAFE Salud Mental Extremadura, Antonio Lozano. El motivo de esta convocatoria de prensa es presentarle a la opinión pública, presentarle a la ciudadanía un programa de promoción de la autonomía y de prevención de la salud mental con un objetivo absolutamente claro, que es prevenir en todo momento la exclusión social. Y ese es el objetivo fundamental de esta convocatoria. Miren, la Junta de Extremadura tiene como prioridad cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, incidir de forma decidida sobre el cumplimiento de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es lo que mejor podemos hacer por nuestra sociedad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y claramente este es un objetivo sobre el que puede actuar la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, siempre gracias al acompañamiento de numerosas organizaciones y asociaciones que han velado en todo momento por el cumplimiento también de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible. La prevención de los problemas de salud mental y, sobre todo, evitar el estigma que supone un problema de salud mental en un determinado ciudadano o ciudadana es uno de los elementos esenciales de nuestro Plan Integral de Salud Mental en Extremadura. Y aún más importante es sensibilizar, concienciar y formar a la sociedad en los derechos humanos que tienen que cumplirse, como en cualquier ciudadano, en aquellas personas que tienen un trastorno de salud mental. Por último, en este apartado de introducción, decirles también que estamos muy comprometidos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Un objetivo de desarrollo sostenible que lo que intenta es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Todos esos objetivos los cumple el programa que hoy presentamos. Los cumple un programa que desarrolla el Observatorio FEAFES Salud Mental y que lleva por título esa promoción de la autonomía y prevención de la salud mental y, por lo tanto, la eliminación del estigma que supone los problemas de salud mental en la ciudadanía. Por lo tanto, mi más sincera felicitación y mi más sincero agradecimiento a FEAFES como organización y al Observatorio particularmente porque nos ayude a desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Fruto de esos valores que tiene este programa, han sido dignos merecedores de una subvención en concurrencia competitiva con otras organizaciones dentro del programa del IRPF, que les ha llevado a conseguir una financiación para este y para algunos otros programas de alrededor de 86.000 euros y que supone, sin duda ninguna, un avance importante en conseguir, primero, cuidar a la persona que cuida a alguien que tiene problemas de salud mental. En segundo lugar, desarrollar claramente la Carta de Derechos Humanos
dentro del ámbito de la salud mental y, en tercer lugar, cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y eliminar, como les decía antes, la triple discriminación que se produce cuando se es mujer, se tiene un problema de salud mental y, como consecuencia de ese problema de salud mental, se tiene una discapacidad. El programa, por lo tanto, tiene 3 instrumentos que me gustaría destacar. Un primer instrumento es este cuaderno de tareas breves. Es un cuaderno que lo que pretende en todo momento es lograr el cuidarse para cuidar. Está dirigido a familiares de personas que tienen un trastorno de salud mental y tiene 3 apartados. Uno dirigido a la autocompasión. Entender que es normal sentirse como se sienten los familiares de las personas que tienen problemas de salud mental, normalizar esos sentimientos es un paso importante para evitar el desgaste y evitar el síndrome del quemado cuando se cuida a una persona con problemas de salud mental. El segundo apartado que tiene el cuaderno es un apartado destinado al autocuidado. No se puede cuidar sin cuidarse. Las personas tienen que tener su espacio para poder descansar. Tienen que tener y tienen que mantener sus actividades para poder desarrollarse como personas. Porque cuando eso es así, sin duda ninguna cuidarán mejor. Y la tercera de las cuestiones es relativo al derecho al bienestar. Las personas que cuidan tienen derecho a sentirse bien, pero también tienen derecho a expresar su cansancio por cuidar. Tienen derecho a que se les atienda. El segundo de los instrumentos es una guía de derechos humanos y salud mental, que es la que les presento aquí. Esta guía de derechos humanos y salud mental lo primero que hace es potenciar a la persona, empoderar a la persona para identificar lo que son sus derechos. Que el trastorno de salud mental no les obnubile para saber cuáles son sus derechos como ciudadanos, que no son otros que los que tiene cualquier persona, independientemente de que tenga o no trastorno de salud mental. Esa identificación permite que puedan reconocer cuándo se vulneran esos derechos. Tienen derecho a la maternidad, tienen derecho a una vida plena, tienen derecho al tratamiento farmacológico, tienen derecho a que no se produzca violencia de género, tienen derecho a cualquier método que se utilice en la contención a la hora de tratarlos, tienen derecho a que se mire muy mucho la incapacitación de una determinada persona por el hecho de tener problemas de salud mental, tienen derechos sobre su sexualidad y tienen derechos a la prevención del suicidio. En definitiva, tienen una serie de derechos que es necesario que primero los conozcan, segundo, los identifiquen y tercero, y es el tercer apartado de esta guía, sepan a dónde recurrir por si ellos ven que hay una vulneración de esos derechos. Cómo utilizar organizaciones como el Defensor del Pueblo, cómo utilizar organizaciones como FEAFES, cómo utilizar organizaciones de cualquier índole para que les puedan prestar, sin duda ninguna, ayuda a la hora de que se cumplan los derechos humanos
que tienen como personas. Y el tercer instrumento es un instrumento visual. Visual hasta en el título. Es la exposición de fotografía en blanco y negro que se denomina Miradas. Miradas es un título que viene a reflejar 9 fotografías de mujeres y chicas con problemas de salud mental, donde en cada una de ellas se aborda una temática sobre los derechos que se tienen como mujer, para intentar prevenir la triple discriminación que les decía antes. Primero, la discriminación por ser mujer. Segundo, la discriminación por tener un problema de salud mental. Y tercero, la discriminación porque esos problemas de salud mental a veces generan una discapacidad. Y eso es, con el reflejo en estas miradas, lo que intenta prevenir esta exposición fotográfica. Así, lo que hace es eliminar la sobreprotección. Las mujeres con problemas de salud mental tienen derecho a decidir. Así, erradican la violencia de género que se produce más en estas circunstancias. Así, permite hacer un llamamiento a vivir una vida plena en todos los sentidos de la vida de la mujer. Así, permite reivindicar una educación inclusiva y así permite eliminar el bullying en los centros. Por lo tanto, estos 3 elementos de los que les he hablado, que consta el programa, permite, en definitiva, que se entienda la salud mental como un problema de salud más. Como un problema de salud más. Pero en ningún caso que el problema de salud mental sea un motivo para la exclusión social, ni, por supuesto, un determinante negativo para la salud de la población. Porque en todo momento lo que tenemos que hacer con estas personas es promover la autonomía, facilitarles que sean lo más autónomos posibles en sus decisiones y para vivir la vida plena. Y ahora, si me permiten, le doy la palabra al presidente del Observatorio de FEAFES Extremadura para que complemente la información y después abrimos un turno de preguntas. ¿Ya? Buenos días. ¿Se oye? Sí. Ajá, gracias. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, queremos transmitir nuestro agradecimiento a nuestro consejero y vicepresidente, José María Vergeles, también a nuestra querida directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Me acompaña mi compañera de observatorio y responsable técnico, Inmaculada Valero, y queremos transmitirles a ellos en particular y a todas las personas que nos escuchen, especialmente los saludos afectuosos de la familia y de las personas con trastorno mental a las que representamos. Porque nosotros pensamos que en estos tiempos precisamente de pandemia, en este frío invierno y en este frío año de pandemia, el calor humano es fundamental y es lo primero a la hora de presentarnos y a la hora de vernos tan poquitas veces como nos vemos y no por nuestra voluntad, ¿no? Como saben, nosotros somos una federación regional, la Federación Regional de Familiares y de Personas con Trastorno Mental de Extremadura, FEAFES Extremadura. Estamos distribuidos por toda la región. Representamos a 4.000 familias, atendemos desde los diferentes programas de atención directa de la Federación y del resto de nuestras asociaciones a más de 2.000 personas con trastorno mental grave. Desde la Federación y sus entidades se gestionan en la actualidad más del 80% de los recursos sociales
y también algunos sanitarios para la atención a las personas con trastornos mentales, y estamos distribuidos por toda Extremadura, por toda la región, y tenemos representación en cada una de las áreas sanitarias con nuestras 10 asociaciones y, como digo, con la Federación Regional, que es quien representa a estas. El haber venido hoy aquí es porque tenemos un tremendo manual y una actividad, como pueden ver, valiosa. Nuestro consejero ha hecho una exposición clara de cada una de ellas, pero esto viene a culminar lo que ha sido el trabajo durante todo el año a lo largo de este programa de promoción de la autonomía y prevención de la exclusión social, que está financiado con cargo a los programas de interés general de IRPF de la Dirección General que, como decía antes, regenta Carmen Núñez. Desde el programa, a lo largo de todo el año, hemos llevado a cabo actividades que tienen que ver con el comité en primera persona, con su formación, con su cualificación. Hemos también tratado en todo lo posible de activar los grupos de autoayuda y los grupos de ayuda mutua de personas con trastorno mental en primera persona en cada una de las asociaciones. Tenemos en marcha nuestro SIO, llamamos SIO, es el Servicio de Información y Orientación, que es un servicio para toda la comunidad a nivel regional, que se gestiona en la Federación, donde cualquier persona, y sobre todo en estos momentos, puede llamar o puede contactar para recibir información de cualquier tipo, referente a la salud mental o referente muchas veces a cómo podemos acometer esta situación que en algunos momentos nos ha llegado a la precariedad por culpa de la pandemia, de falta de recursos, de falta de posibilidades de acceso a la atención. Y también hemos llevado a cabo, aunque sea de manera telemática, pero no queríamos dejar de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, en la que nuestro consejero también de manera telemática nos mandó nuestro saludo, donde nuestro propio presidente, Guillermo Fernández Vara, grabó un audio conmemorando y felicitando a la entidad por su celebración. Todas estas actividades al final las hemos recogido, como decimos, en el material que presentamos aquí hoy. Entendemos que es un material valioso, que es una herramienta práctica de trabajo, pero también de cuidado y de autoayuda, como bien decía nuestro consejero, para la familia. En principio, al principio de año pensábamos hacer actividades presenciales, talleres en las diferentes asociaciones, desde la Federación, directamente y personalmente con la familia. La pandemia, de alguna forma, truncó ese proceso, pero para nada va a truncar y vamos a dejar de seguir adelante con nuestro proyecto. Nuestro proyecto fundamental, por un lado, es cuidar a la familia. Entendemos que la familia ahora está haciendo un papel fundamental. En ocasiones ha vuelto incluso a retomar, a hacer aquel papel que durante años venía haciendo de cuidador, y que gracias a la red de recursos que tenemos en Extremadura para la atención al trastorno mental, la familia había sentido aliviada. La situación de confinamiento, de restricciones, etcétera, etcétera, ha hecho un poco más difícil el acceso a los recursos, y la familia ha tenido que volver a ejercer ese papel de cuidador. Nosotros pretendemos con esta guía de cuidar al familiar, que la propia familia también tenga ese espacio, como él bien decía, que aprendamos a cuidarnos, que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que la familia se dedique a ella el tiempo necesario como para estar más preparado, porque cuidándose la familia estará más preparado para poder cuidar a su familiar enfermo o a su familiar con un problema de salud mental. Obviamente no vamos a dejar de trabajar con la familia y el año que viene continuaremos con esta actividad. Pero hoy por hoy tenemos un cuaderno con 16 tareas relacionadas con el autocuidado, la autocompasión y los derechos que la propia familia en su propio domicilio tendrá. Y nos vamos a encargar de que esto llegue a toda Extremadura y a toda la familia en Extremadura que lo necesite y que tenga un problema de salud mental desde nuestra federación. La guía de derechos humanos que decía nuestro consejero también, poco que hablar sobre ella, solamente dos cosas claras. No podemos permitir que la pandemia atropelle los derechos fundamentales de las personas con trastorno mental, que durante años, como bien saben tanto nuestro consejero como Carmen, hemos ido consiguiendo desde la Federación como movimiento asociativo y desde la propia Administración, colaborando y creando una red de recursos. Hemos conseguido normalización y queremos también que el derecho a la ciudadanía universal se mantenga y que podamos seguir atendiendo a las personas con trastorno mental en la propia comunidad, como ciudadanos de pleno derecho. Entonces, si esta pandemia es cierto que no conoce a nadie, es cierto que toda la sociedad la sufre, que estamos en una situación crítica, inesperada, para la que no estamos preparados, pero por favor no queremos que ahora las carencias, cuando llegue el momento, vuelvan a recaer sobre los más débiles, que las carencias, porque las tendremos, obviamente no vuelvan a recaer sobre las personas con trastorno mental, y de ahí se tratan los derechos. Y también es evidente que los efectos de esta pandemia, como decía antes,
van a durar años, que no es algo puntual, que no es algo que dure poco tiempo, y van a quedar dos secuelas. Y ya tenemos dos secuelas, que es, por un lado, la economía y, por otro lado, la salud mental de la comunidad. No solo la salud mental de las personas que tienen un problema de salud mental ya, sino la salud mental de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque la economía va a afectar propiamente. La propia Organización Mundial de la Salud dice ya que la tercera ola será mental, en el sentido de que la situación que estamos viviendo y la que nos queda por vivir va a afectar de manera importante a nuestra comunidad. Y tenemos entonces que estar preparados para ello. Nosotros nos brindamos, como hacemos siempre y bien saben ellos, a trabajar juntos, y creemos que ha llegado el momento de repensar. Tenemos que repensar nuestro modelo de atención a las personas con trastorno mental en la comunidad, y tenemos que ver de qué manera ponemos en valor, en primer lugar, la salud, porque, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, y todos conocemos, no habrá una buena economía si no hay una buena salud mental. Pero no tendremos una buena salud mental en la comunidad si no somos capaces de dedicar los recursos económicos necesarios a cuidarla, a atenderla, a expandir la red, a llegar a cada persona, a cada rincón de Extremadura, una región eminentemente rural como conocemos. Hay que llegar a cada rincón de Extremadura donde hay una familia, donde hay una persona que tiene un problema de salud mental, que tiene una necesidad, a través de programas que se gestionan, a través de este programa que tanto va a decir, aunque parece que es un programa y parece pequeño, pero ¿cómo vamos a ser capaces con este programa de promoción de llegar a todos sitios? Y queremos seguir al año que viene, obviamente, con la promoción y la prevención desde los programas de atención directa del IRPF. Entonces, por favor, vamos a procurar que, en la medida de lo posible, las personas con trastorno mental tengan lo que necesiten. Trabajemos economía y salud mental de la mano. No habrá economía sin salud mental, pero no habrá una buena salud mental si no dedicamos la economía y los recursos económicos necesarios para ayudar y para fomentarla. Y, por último, como bien decía él, la exposición. Esto es la parte quizás más tierna de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque realmente se trata de mujeres, son fotografías de mujeres y de niñas con problemas de salud mental. Como bien decía él, traen reflejada en cada fotografía una frase que refleja de alguna forma una necesidad, una carencia, un derecho. Realmente desde FEAFE Extremadura no hemos parado en todo el año de trabajar, la pandemia no ha parado nuestra actividad. Queremos seguir trabajando juntos, tendemos la mano, como siempre la hemos tendido, a nuestra consejería y a la Dirección General que preside Carmen Núñez, y queremos hacer todo lo posible por salir adelante. No vamos a parar en la reivindicación de nuestros derechos, pero tampoco en la atención en cada lugar de Extremadura donde haya una persona o donde haya un familiar con un problema de salud mental. Entonces, desde aquí reitero nuestro agradecimiento y nuestro saludo en nombre de nuestra organización a nuestro representante y a todos los oyentes. Y muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Abrimos un turno de preguntas. Iniciamos el turno de preguntas con los compañeros que están conectados de manera telemática. Si os parece, vamos a hacer primero las preguntas relacionadas con la rueda de prensa que ha sido, y luego ya abrimos otro turno de preguntas para el resto de los temas que queráis hacer, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre la rueda de prensa? Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio. Una cuestión para Antonio Lozano. Si hay algún tipo de estudio ya inicial sobre el impacto que la pandemia está teniendo, las consecuencias sanitarias y las consecuencias también sociales y económicas, en este caso en la salud mental de los extremeños, y si considera que habría que poner en marcha algún tipo de plan específico para atender esta prioridad. Perdonadme, pero yo no he oído al principio. Le preguntaba si hay algún tipo de estudio previo sobre el impacto que la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y social, está teniendo en la salud mental de los extremeños. Sí, mira, ahora mismo, como bien sabéis, comentaba, desde el Observatorio de Salud Mental estamos haciendo una reflexión a nivel regional. Nuestro contacto con las 10 entidades de la comunidad nos está permitiendo saber cómo llegar. Actualmente las personas con trastorno mental están siendo atendidas. Obviamente el impacto de la pandemia en las personas con un problema de salud mental familiar es acogedor. Preveemos y ya sabemos por estudios no solo de nuestro observatorio, sino a nivel regional, que se incrementarán los problemas de salud mental en la comunidad, y por eso es que nosotros estábamos proponiendo que, ya sabiendo de antemano que va a haber un aumento considerable en los problemas de salud mental, llegar a alianzas y acuerdos y a repensar el modelo para estar preparados para enfrentarnos a esa ola
que, como decía la propia Organización Mundial de la Salud, a esa ola que preveemos que va a llegar. Por lo tanto, el estudio ya evidentemente declara y evidencia que hay y habrá un aumento considerable de los problemas de salud mental en nuestra comunidad, no solo de aquellas personas con un trastorno mental crónico, sino de personas de nuestra comunidad, de ciudadanos, como cualquiera de nosotros, que a consecuencia de esto tendrá un problema de salud mental. A todos ellos tenemos que acoger y el estudio evidencia que se van a necesitar más recursos, tanto humanos como infraestructura, para poder acoger a toda esa necesidad. ¿Alguna pregunta más sobre la convocatoria de hoy? Engracia Cáceres, de Televisión Española. Abre el micro, Engracia, por favor. Ahora, yo quería más que hablar del futuro, de la situación de salud mental que va a provocar la pandemia, que nos hablara del presente, cómo están ahora mismo afrontando las familias que tienen pacientes de salud mental en casa, toda la situación cuando a veces no se ha podido ir a los centros, cuando hay distintas situaciones, cómo se está afrontando el día a día y qué dicen, qué piden las familias. Sí, pues un poquito lo que decía antes era, por no extenderme, el modelo comunitario en salud mental sirvió para que en Extremadura, igual que en otras comunidades, pero en Extremadura a su tiempo creáramos una red de recursos en la comunidad bastante satisfactoria, aunque aún insuficiente, para que las personas con trastorno mental puedan ser atendidas en la comunidad. Recursos de día, centros de rehabilitación, programas de inserción social, programas de integración laboral, que han servido para que las personas con trastorno mental pudieran llevar una vida normalizada, pudieran tener una actividad normal en la comunidad, acudir diariamente a programas, acudir a procesos de recuperación, ser atendidos en la comunidad. La pandemia, de alguna forma, ha trastocado, aunque no ha roto esta situación. Nosotros, desde las diferentes entidades, desde las 10 entidades y desde la Federación, hemos seguido atendiendo cada día a las personas con trastorno mental. Lo hemos hecho telemáticamente, lo hemos hecho presencialmente, hemos creado y tenemos creado ahora mismo en los grupos profesionales grupos por burbujas para que, si llega la ocasión, nunca en ningún momento tengamos que cerrar ningún establecimiento. Obviamente ha cambiado y un poco lo que tiene que ver con la asistencia diaria y obviamente lo que decíamos, de ahí la importancia de la guía, porque ahora nosotros tenemos la obligación de ayudar a las familias en este proceso, porque las familias ahora están haciendo un esfuerzo importante. Pero es que las familias no solo son cuidadores, sino que también necesitan cuidado del propio sistema. De manera que lo estamos atendiendo a pesar de la precariedad, no hemos cerrado ningún recurso, nuestros recursos residenciales, laborales, sociales siguen todos abiertos, de manera presencial y telemática estamos afrontando esto y estamos consiguiendo salir adelante, no fácilmente, por supuesto, con dificultades con todo el mundo, pero trabajando día a día. ¿Alguna pregunta más? ¿Sobre otros temas tenéis otro tipo de preguntas? Engracia. Sí, yo quería preguntar sobre lo que ya ha anunciado el consejero de ir recuperando la presencialidad en los centros de atención primaria de la comunidad autónoma. ¿Cómo se va a ir haciendo eso? ¿En qué plazo se prevé? ¿Y de qué manera? Bueno, yo creo que aquí hemos tenido el ejemplo de salud mental, pero eso lo podemos llevar a otros problemas de salud, también a otros problemas de salud crónicos, debido a unos protocolos de distintas sociedades científicas y también de la propia Organización Médica Colegial. Se establecía que la labor de la atención primaria de salud durante una parte de esta pandemia, que fue alrededor de la primera ola, las consultas se recomendaban que fuesen un 30% presenciales y un 30% presenciales y un 70% vía telefónica, vía online, en cualquier caso a distancia. Esa situación de la atención primaria de salud en ningún caso ha significado que los equipos de atención primaria dejasen de trabajar. Lo que han trabajado ha sido de otra forma. Han trabajado de otra forma. Por lo tanto, yo quiero romper una lanza por los equipos de atención primaria
que han estado trabajando en unos momentos complicados y que se adoptó este criterio para intentar, en la medida de lo posible, que los centros sanitarios fuesen centros seguros. No podíamos asegurar, en muchos de la atención primaria es muy diversa y no podíamos asegurar en infraestructura que en las salas de espera se guardasen las distancias de seguridad adecuadas, que con las consultas a demanda de los pacientes se consiguiese mantener unos niveles de seguridad e intentar, en la medida de lo posible, que no se contagiase o que no se produjesen contagios dentro de los centros sanitarios, y eso nos llevó a adoptar ese criterio. Al mismo tiempo, quiero decir que las consultas telefónicas siempre han sido un método de cribado. Siempre han sido un método de cribado. Y esas consultas telefónicas cribadas por el profesional adecuado permitía decidir al facultativo si posteriormente a esa consulta telefónica se podía atender sin mayor problema vía telefónica o se tenía que atender vía presencial, para lo cual o generaba una cita a la propia consulta o hacía una visita a domicilio, dependiendo del problema de salud. Es decir, los problemas de salud graves, con la organización y con el protocolo del Servicio Extremeño de Salud, en ningún momento han estado comprometidas. Dicho esto, nosotros en estas últimas semanas llevamos una inversión en descargar la agenda de los profesionales de la atención primaria de salud, en mejorar el acceso a la atención primaria de salud a través de las llamadas telefónicas y, por supuesto, en mejorar también los circuitos que permiten diferenciar pacientes con posibilidad de tener la COVID-19 o no tener la COVID-19, que está suponiendo una inversión mensual superior a los 300.000 euros. El incremento de líneas telefónicas en los centros de atención primaria, el incremento de auxiliares administrativos en los centros de salud grandes, el incremento de los celadores en centros de salud grandes, el incremento de 150 profesionales en un grupo centralizado para quitar de la agenda de trabajo cuestiones que tienen que ser centralizadas, como la realización de PCRs o la intervención de la Brigada 11 de Extremadura 11 del Ejército Español en el control de más de 2.000 personas, contactos estrechos con PCR negativas, hacen que en este momento las agendas de nuestros profesionales puedan, de forma progresiva y de forma segura, pasar a tener un porcentaje de consultas presenciales mayor que el que tenían hasta ahora o hasta hace unos días. Estimamos que nos permitirán tener, y saldrá la circular, yo espero que a mediados de esta semana, en la generalidad de los centros de atención primaria, el 50% será consulta presencial y el otro 50% será consulta telefónica. A los centros que tengan consulta telefónica se les aplicará un protocolo de gestión avanzada de la consulta telefónica, donde el cribado es mucho más selectivo. Y en aquellas zonas de salud donde la incidencia acumulada a los 14 días de la pandemia sea inferior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes,
directamente arrancarán con un 70% de las consultas presenciales y un 30% de consultas a distancia, online, telefónica, etcétera. Entendemos que ya estamos en una situación de cierta seguridad, lo vamos a hacer con todas las cautelas del mundo, pero es necesario que la sociedad vea en la atención primaria lo que nunca ha dejado de ser la atención primaria. Esa puerta de entrada al sistema y esos especialistas que son capaces de diferenciar los cuadros graves, los cuadros urgentes, de control de las enfermedades crónicas, de atención continua y de, sin duda ninguna, una relación de confianza que por culpa de esta pandemia durante algún tiempo hemos tenido que suspender, pero que en este momento ya es necesario que se pongan en marcha. Pido la colaboración de todas las organizaciones profesionales, pido la colaboración de todas las sociedades científicas, porque así como hemos mantenido durante este tiempo la tensión de que no era una circunstancia segura el realizarlo y hemos respondido diciéndole a la ciudadanía que los equipos de atención primaria estaban allí dentro haciendo su trabajo, aunque muchas veces el teléfono no fuese atendido o hayan tenido más dificultades a la hora de acceder a los servicios de atención primaria, en este momento creo que es necesario poner en valor a la atención primaria en su conjunto y tender hacia esa mayor presencialidad hasta en tanto se pueda. Y eso es en lo que consiste este programa de una cierta normalización o de desescalada en el abordaje de la atención primaria de salud en nuestra comunidad autónoma. ¿Algo más? Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio. Dos cuestiones, consejero. En los últimos días se han incrementado notablemente las altas. Quería preguntarle si eso puede deberse al nuevo protocolo. En muchos casos no se realiza ya la segunda PCR para que aclarara, porque parece que hay cierta inquietud hasta qué punto una persona ya asintomática puede recibir el alta sin necesidad de una segunda PCR, como se venía haciendo anteriormente. Y una segunda cuestión relacionada con la interterritorial de esta semana, de la que debería salir ese documento de recomendaciones de cara al puente de diciembre y para las fiestas navideñas. Usted ya ha anunciado que Extremadura va a mantener el nivel 3 de alerta, al menos durante el puente, pero de cara a Navidad si van a hacer alguna propuesta desde Extremadura para ese documento nacional y si se plantean adelantar o retrasar el toque de queda, sobre todo en Nochebuena y en Nochevieja. Bien, en relación a la pregunta que me hacía relativa al tema de Navidad y del puente de diciembre. Extremadura no adoptará ninguna medida con respecto al puente de diciembre, salvo mantenerse en el nivel de alerta 3. Vamos a ir monitorizando las incidencias, pero Extremadura en este momento no se plantea adoptar ninguna medida especial en relación a lo que sería el nivel de alerta 3 en nuestra comunidad autónoma. Queremos poner en marcha un programa, y lo vamos a hablar con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, y lo vamos a hablar con los alcaldes y alcaldesas de las zonas, de las poblaciones de mediano tamaño, aquellas que están entre los 5.000 y los 10.000, que es el objetivo de 250. Hay poblaciones que estamos detectando entre 5.000 y 10.000 que están con un goteo permanente de casos que les hace tener una incidencia más cercanas a los 400 que a los 250. Y el objetivo sería que llegásemos en las mejores condiciones
para pasar una Navidad que seguro va a ser distinta, pero que sin duda ninguna, queremos que sea lo más normal posible. Las cuestiones que podamos relajar en Navidad dependerá muy mucho de lo que la sociedad seamos capaces de controlar la incidencia durante las próximas semanas. A más control de la incidencia, más posibilidades de tener una Navidad más normal. A menos control de la incidencia, las posibilidades de tener una Navidad más normal se van evaporando. Por lo tanto, ejercicio de responsabilidad, nivel 3 para el puente de diciembre. Hoy han salido solicitudes para la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, para la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, para los responsables de la cultura, del deporte, del turismo, para los responsables de todas aquellas actividades económicas y sociales que se puedan celebrar en Extremadura, para que vayamos elaborando un protocolo de actividades lo más seguras posible en las que se puedan celebrar y que luego cada entidad local pueda decidir qué tipo de celebración realiza. Nos preocupa la movilidad y en la movilidad tenemos que tener una especial consideración con aquellos estudiantes que vienen a pasar las Navidades de otras universidades y de regiones que tienen una incidencia acumulada superior a la que en este momento tenemos nosotros. Y lo vamos a tener. Y también vamos a trabajar intensamente en que aquellas personas que estén en centros residenciales, cuyas familias quieran que esa persona que está en un centro residencial, sea de discapacidad o sea de personas mayores, quieran pasar la Navidad en casa, vamos a ver cómo se puede hacer segura esa especie de vacaciones de Navidad en esos centros residenciales. Si hay que hacer una prueba antes y hay que hacer una prueba después, la haremos. Si hay que, en fin, en definitiva, vamos a organizarnos en ese sentido, ¿no? Creo que con esto le respondo a la pregunta que hace sobre el tema de la Navidad. Sobre el primer tema que me preguntaba del número de altas. Extremadura diagnostica de infección por coronavirus del total del 100% que diagnostica de infección por coronavirus, en más del 60% son asintomáticos. Es decir, no presentan síntomas, ni siquiera síntomas leves. Afortunadamente, somos una de las comunidades autónomas que más pruebas está realizando, donde mejor funciona el sistema de rastreo y, por lo tanto, diagnostica un porcentaje muy elevado de personas que no tienen síntomas. Y eso es uno de los motivos por el que estamos consiguiendo elevar el número de altas. Ese es uno de los motivos por el que estamos consiguiendo elevar el número de altas y que el volumen de altas en los últimos días sea tan voluminoso. Si ustedes ven los datos diarios del Ministerio, verán que la incidencia acumulada a los 14 días de personas que han presentado síntomas está alrededor de 100 casos por 100.000 habitantes, frente a casi los 350 casos por 100.000 habitantes de la población general, tanto los que presentan síntomas como los que no presentan síntomas.
Y a los 7 días diagnosticamos el 30%. Quiere decir que este porcentaje de asintomáticos influye muchísimo en el volumen de altas que estamos siendo capaces de dar. El segundo factor que incide es que tenemos un mejor control con todos los medios que hemos puesto a disposición de la atención primaria de salud y que ya se lo comentaba en la respuesta a una de sus compañeras. La labor que está realizando en estos momentos el Ejército, junto con la labor que están realizando los grupos centralizados de gestión de la pandemia, nos están permitiendo llevar un control sintomático de las personas que se encuentran aisladas. Y, por lo tanto, el segundo de los factores que incrementan el número de altas es el estar encima de cada uno de los casos. Y la tercera cuestión, sin duda ninguna, es el protocolo al que usted se refiere. Pero yo quiero hacer un llamamiento a la sociedad en relación con este protocolo. Este protocolo está elaborado por expertos epidemiólogos de todo el país. Es decir, no es un ahorro del número de PCRs, no es un cambio de protocolo porque sí, sino que después de un debate científico en la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud, se decide adoptar este protocolo. Y es que a los contactos estrechos, en ningún caso a las personas sintomáticas, que se le haría una PCR, a los contactos estrechos que están asintomáticos, se le realizaría una PCR entre el 7º y el 8º día. ¿Qué ventajas tiene realizar una PCR entre el 7º y el 8º día? Tiene 2 ventajas. La primera de las ventajas, que nos hemos pasado el periodo de ventana. Si nosotros ahora realizásemos a los contactos estrechos que no tienen síntomas, a las 24 horas de detectarlos, una PCR, esa PCR nos puede dar negativa porque verdaderamente sea negativa o porque la persona se encuentre en lo que se denomina periodo ventana. Es decir, que todavía no ha desarrollado carga viral suficiente como para que dé positiva la PCR. Por lo tanto, entre el 7º y el 8º día, la positividad o negatividad de la PCR es más segura. Y en segundo lugar, si la PCR ese día fuese positiva, el contacto ya lleva aislado 7 días. Por lo tanto, no está generando nuevos contactos alrededor. Y además, está cerca del 10º día. Con lo cual, si ya no ha dado positivo en la PCR, es imposible que dé positivo a los 10 días. Y a los 10 días, la persona puede volver a su vida normal. Con eso, indirectamente, lo que estamos haciendo es aumentar la adherencia, a aumentar el cumplimiento al aislamiento necesario que tienen que llevar los contactos estrechos de personas positivas. Por lo tanto, 3 factores: porcentajes de asintomáticos, mayor control de los contactos y, evidentemente, el protocolo al que usted se refiere. En cualquier caso, motivo para la alegría, motivo para la esperanza que en esta segunda ola estemos siendo capaces
de detectar a ese inmenso volumen de personas asintomáticas. Primero, por las personas. Y segundo, porque al sistema sanitario le está permitiendo abordar otras patologías que no son COVID y que las personas tenemos. ¿Alguna cuestión más? Pedro, dale al micro, Pedro. Ahora mejor, ¿no? Simplemente por aclararlo, consejero. Por lo tanto, en el caso de los positivos, sí se realiza la segunda PCR para recibir el alta y simplemente quedan excluidos los contactos estrechos asintomáticos de esa segunda prueba. Si lo considera el facultativo, le hace una PCR para darle el alta. ¿Alguna cuestión más? Yo, si me permiten, estamos hablando de salud mental. Antes le preguntaban a Antonio qué situaciones hemos detectado con respecto a la salud mental en nuestra comunidad autónoma. Miren, hay 3 elementos que hemos tenido que abordar en la comunidad autónoma. Y yo le agradezco la participación de FEAFES a través de su voluntariado. Hemos realizado un programa muy potente de apoyo psicológico al duelo en riesgo. Saben que en este tiempo han fallecido personas de las que no nos hemos podido despedir como estamos acostumbrados a despedirnos. Y hemos atendido a 750 personas, de alrededor de 500 y pico de personas que habían fallecido, dándole apoyo para que el duelo que se podía convertir en patológico no se convirtiera. En segundo lugar, nuestros profesionales están sometidos a un estrés físico, sin duda ninguna, pero también a un estrés psicológico. Nadie está acostumbrado a las pérdidas que se producen, no solo de vidas, sino de capacidades de las personas que están enfermas por la COVID-19. Y hemos hecho un apoyo a profesionales de COVID-19 que ha llegado solo en servicios centrales del SES, evidentemente ha habido más a través de las unidades de salud mental, a más de 70 profesionales el programa, que han necesitado ese tipo de ayuda. Y hemos realizado un tercer tipo de apoyo a familiares y a pacientes de COVID-19, porque no han podido estar con ellos los familiares, porque no era seguro, o porque los pacientes enfermos por la COVID-19 les han quedado secuelas, que es lo que se denominan ahora pacientes de larga duración, y hemos también atendido alrededor de 70 personas en estas circunstancias para que se adapten a la pérdida de capacidad que le ha llevado la COVID. Saben que la COVID produce un síndrome de fatiga crónica que dura meses y que les lleva a no poder realizar las mismas actividades que realizaban en aquellas personas que lo padecen. Y eso supone también una afectación en la esfera de la salud mental que nos ha llevado a que tengamos que actuar en este sentido. ¿Algo más? Sí. Delia Martín, de Canal Extremadura Televisión. Buenos días, consejero. Aunque el Consejo de Ministros mañana va a aprobar el plan de vacunación, Extremadura supongo que habrá aportado algo a ese plan. ¿Dónde se van a realizar las vacunaciones? Si hay algún sitio establecido, como ya alguna comunidad autónoma ha dicho, ¿quién lo va a realizar? Un poco, si tienen algunos detalles del plan aquí en la región. Delia, toco de oído. Desde luego, dependerá de la vacuna que nos llegue. Necesitaremos una infraestructura de distribución. Saben que si es la vacuna de Pfizer, necesita conservarse al menos a menos 80 grados. Es verdad que Pfizer ya ha dispuesto unos arcones que le permiten una duración de un par de semanas con hielo seco para poderlas distribuir, y luego duran 5 días en una nevera normal, en un frigorífico de los que todos tenemos en casa. En cualquier caso, eso necesitará una infraestructura a la que tendremos que adaptarnos. En segundo lugar,
Somos un país privilegiado. Somos un país privilegiado. Cuando este fin de semana el presidente del Gobierno de España decía que teníamos 13.000 puntos de vacunación, se estaba refiriendo a lo que verdaderamente queremos recuperar nosotros, que son los equipos de atención primaria. Aquí hubo una crisis importante ya hace algunos años, estando de consejero el actual presidente de la Junta de Extremadura, que fue una crisis de meningitis. La atención primaria de salud dio un ejemplo manifiesto de lo potente que es para realizar en poco tiempo las vacunaciones necesarias para cortar aquella crisis sanitaria que hubo como consecuencia de la meningitis. Y yo espero ahora también lo mejor. En cualquier caso, el calendario es el siguiente. Mañana se presenta, como usted dice, en Consejo de Ministros y el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud espero que nos lo presenten a las comunidades autónomas. Nosotros ya estamos... Pero Extremadura tendría las infraestructuras necesarias para, por ejemplo, albergar esas vacunas de Pfizer, por ejemplo. Sí, si hubiese que disponer de algunos arcones congeladores de menos 80, que generalmente suelen estar en los laboratorios de genética, pues dotaríamos a las áreas de los arcones congeladores de menos 80 para que llegasen en las mejores condiciones. Pero sin duda ninguna que sepan los extremeños y las extremeñas que Extremadura se va a adaptar al protocolo que nos digan, a la vacuna que nos llegue y a las dosis de vacunación que nos diga cada uno de los fabricantes de vacunas. Gracias. Nosotros tenemos, Delia, tenemos más de 400 consultorios locales y 111 centros de salud, distribuidos en toda nuestra comunidad autónoma. Y si tuviésemos que hacer refuerzo, como hemos tenido que hacer en la campaña de vacunación de la gripe, con enfermeras y administrativos para la cita previa, no tendríamos ningún problema para hacerlo. Nuestra prioridad está en acabar con la pandemia. Los presupuestos que presentaba la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda tenían uno de los objetivos muy claros, que era acabar con la pandemia, desde el punto de vista sanitario. ¿Saben por qué? Porque acabando con la pandemia desde el punto de vista sanitario se recupera la economía y se recupera el desarrollo social. Por lo tanto, esa es nuestra prioridad en este momento. Cuestión que me surge hablando usted de los centros de salud y de los consultorios. ¿Estas vacunas las pondrían como los profesionales de atención primaria, cualquiera, como la de la gripe, o habría profesionales específicos para poner esta vacuna? En principio se pueden poner por parte de los profesionales de atención primaria de salud. Gracias. No requieren ninguna formación más que la formación que tienen nuestros excelentes profesionales. Por lo tanto, no es necesario. Sí hay modificaciones con respecto a la logística de distribución, ya digo, por la conservación que tiene, pero sin duda ninguna la pueden poner perfectamente aquellas personas, aquellos profesionales que están acostumbrados a vacunar en el programa de vacunación a lo largo de toda la vida de la persona. Y ahí pues tengo que romper una lanza por los profesionales de los equipos de atención primaria y en concreto con aquellos profesionales especialmente capacitados que son nuestras enfermeras, a las que debemos también en este momento proteger y potenciar su labor. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos.